Cuando nos adentramos en el tema del infierno, según la Biblia, no hablamos únicamente de un espacio de tormento, ni de un relato mitológico destinado a infundir miedo, sino de una realidad espiritual profunda, llena de simbolismo y misterio, que refleja la seriedad de la vida eterna y las consecuencias de nuestras decisiones en el presente. Las Escrituras utilizan diferentes términos para referirse a este ámbito. El Seol, mencionado en el Antiguo Testamento, se describe como la morada de los muertos, un lugar sombrío donde justos e injustos esperaban el cumplimiento de su destino final. El Hades, en el Nuevo Testamento, adquiere un matiz más preciso, mostrando un contraste entre quienes permanecen en condenación y aquellos que esperan con esperanza la promesa de Dios. Finalmente, la Gehenna, evocada por Jesús en sus enseñanzas, representa la imagen de un fuego inextinguible usado como metáfora para ilustrar la gravedad de rechazar el amor divino. Sin embargo, más allá de estas definiciones, la revelación bíblica enseña que el infierno nunca fue creado para los hombres, sino para los ángeles caídos que se rebelaron contra el Creador en los tiempos primordiales, manifestando que su propósito original no estaba vinculado al destino de la humanidad. A pesar de ello, el pecado y la rebelión del hombre abrieron la puerta a que muchos quedaran bajo esa condenación, no por deseo divino, sino como consecuencia de apartarse voluntariamente de la fuente de la vida. En este marco de misterio y justicia divina, la intervención de Cristo marca un acontecimiento sin precedentes. Tras su crucifixión, descendió a las profundidades del Hades, enfrentando directamente las fuerzas de la oscuridad y proclamando la victoria sobre la muerte. La primera carta de Pedro señala que él predicó a los espíritus encarcelados, un hecho que no puede entenderse como un viaje simbólico, sino como la demostración de que el poder de Dios penetra incluso en los territorios más oscuros. Allí, en medio de aquel reino de tinieblas, Jesús declaró que la obra redentora estaba consumada y que las cadenas que mantenían cautivas las almas podían ser rotas por su triunfo. Esta escena revela que el infierno no es un territorio autónomo fuera del control divino, sino un lugar donde también se manifiesta la autoridad de Cristo. Las puertas del inframundo, que parecían inquebrantables, fueron abiertas por el poder de su sacrificio y resurrección. De esta manera, lo que sucedió en el más allá no fue un episodio aislado, sino la consumación de la misión redentora que dio esperanza a los que esperaban salvación desde generaciones pasadas. El Apocalipsis confirma que el destino final del infierno será el lago de fuego reservado para Satanás, sus ángeles y todos los que rechazaron la gracia divina, mostrando así que la justicia de Dios no deja cabos sueltos, pero también que su misericordia ha provisto una salida a través de Jesucristo. Este panorama bíblico nos invita a reflexionar en dos dimensiones. Por un lado, la seriedad de las consecuencias de vivir lejos del Creador. Por otro, la esperanza que ofrece el Evangelio al mostrarnos que la última palabra no pertenece a la muerte, sino a la vida eterna asegurada por la resurrección de Cristo. El simbolismo del infierno, descrito con imágenes como fuego eterno, tinieblas de afuera, llanto y crujir de dientes, no busca satisfacer curiosidades morbosas, sino despertar la conciencia de que nuestras elecciones espirituales tienen un peso trascendental. Padres de la Iglesia y teólogos han debatido durante siglos si el infierno es un lugar físico o un estado espiritual, pero lo que queda claro en la Biblia es que se trata de una realidad inevitable para quienes rechazan la gracia. No obstante, lo más poderoso de estas revelaciones es que Cristo descendió a lo más profundo para demostrar que no existe lugar inaccesible para su amor y su autoridad. Lo que allí sucedió es una proclamación eterna,
La muerte ha sido vencida, el infierno ha sido confrontado y la salvación está al alcance de todo aquel que cree. Así, el infierno deja de ser solamente un motivo de temor para convertirse también en un recordatorio del amor de Dios, que abre un camino de esperanza y redención. Preguntarnos qué sucedió en el infierno nos conduce a contemplar el núcleo del mensaje cristiano. El lugar de tinieblas fue testigo de la luz que jamás podrá ser apagada, y el más allá se convirtió en escenario de la victoria que asegura que, en Cristo, la oscuridad jamás tendrá la última palabra. Uno de los episodios más fascinantes y a la vez más profundos de la fe cristiana es el descenso de Jesús a las regiones inferiores después de su crucifixión, un acontecimiento mencionado de manera particular en la primera carta de Pedro, cuando se afirma que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha dado lugar a múltiples reflexiones e interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia, pues plantea un misterio que trasciende la comprensión humana y nos invita a contemplar el alcance de la obra redentora desde una dimensión espiritual que va más allá de lo visible. No se trató de un simple viaje simbólico o de una narración alegórica para conmover a los creyentes, sino de un acto real y contundente mediante el cual Jesús proclamó su victoria sobre las fuerzas del mal y sobre la misma muerte. Allí, en medio de las tinieblas del Hades, rodeado por la oscuridad que representaba el cautiverio espiritual de muchas almas, el Hijo de Dios se manifestó como vencedor, declarando que la muerte ya no tendría dominio y que la salvación estaba ahora disponible para todos aquellos que habían aguardado con esperanza el cumplimiento de las promesas divinas. Este acontecimiento no puede ser considerado como un detalle secundario de la historia de la pasión, sino que constituye un eje central para comprender la plenitud del sacrificio en la cruz y el poder de la resurrección. La entrada del Mesías en ese lugar reveló que el infierno y sus dominios no son territorios autónomos ni independientes de la voluntad del Creador, sino espacios que también están sujetos a la soberanía divina. De hecho, lo que parecía un reino de tinieblas impenetrable fue sacudido por la autoridad de aquel que se presentó como Señor de la vida y de la muerte. Las puertas del inframundo, que por siglos parecían inquebrantables y que mantenían en angustia a los que allí se encontraban, fueron estremecidas y abiertas por la fuerza del sacrificio perfecto. En ese descenso glorioso, Cristo no fue un prisionero más del Hades, sino el libertador que irrumpió con poder para anunciar la derrota definitiva del enemigo. Este viaje al más allá no debe entenderse únicamente como un episodio de sufrimiento o de solidaridad con los muertos, sino como la consumación de una misión divina que traspasó los límites del tiempo y del espacio para abrir el camino de la vida eterna. Lo que allí ocurrió fue la proclamación del triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la esperanza sobre la desesperación y de la vida sobre la muerte. El Hades, que había sido considerado hasta entonces como el destino inevitable de todos los hombres, quedó marcado por la presencia del Salvador, quien llevó a cumplimiento lo que durante siglos se había anunciado a través de los profetas, que Dios mismo intervendría para rescatar a su pueblo. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados no debe entenderse como una segunda oportunidad para los rebeldes sin arrepentimiento, sino como la confirmación de que el plan divino no dejó a nadie fuera de su alcance. Aquellos que habían esperado fielmente en las promesas de Dios, aún en medio de las sombras, escucharon el mensaje de victoria y fueron alcanzados por la luz del Evangelio. En este sentido, el descenso al Hades no solo reveló el poder de Cristo, sino también la justicia y la misericordia de Dios que se manifestó incluso en las profundidades de la muerte.
La imagen de las puertas del infierno estremeciéndose al paso del Redentor simboliza la realidad de que nada ni nadie puede resistir la autoridad del Hijo de Dios. Su misión no se limitó al mundo visible, sino que se extendió hasta las dimensiones más ocultas para demostrar que la salvación es integral y absoluta. El apóstol Pablo, al hablar de la resurrección, afirma que Cristo tomó las llaves de la muerte y del Hades, mostrando así que no existe poder alguno que pueda oponerse a su dominio. Desde entonces, la muerte ya no es un destino irreversible para quienes creen, sino una transición hacia la vida eterna asegurada por la victoria de Cristo. Este misterio, que a los ojos humanos resulta difícil de comprender en su totalidad, nos invita a reconocer que la obra de la cruz no se limitó al dolor físico de la crucifixión, sino que alcanzó una dimensión cósmica y espiritual que transformó para siempre la historia de la humanidad. El descenso de Jesús al Hades no fue, por lo tanto, una derrota, sino la proclamación más contundente de su señorío. Allí, en ese escenario de oscuridad, se levantó la voz del Redentor declarando que el reino de Dios había irrumpido con poder y que las tinieblas jamás prevalecerían contra su luz. Este evento nos recuerda que la fe cristiana no está edificada sobre mitos o fábulas, sino sobre hechos concretos en los que Dios se manifestó de manera real y transformadora. Lo que sucedió en el infierno fue, en esencia, el anuncio de que la historia ya no sería la misma, porque aquel que descendió también ascendió victorioso, y ahora ofrece a todo aquel que cree la vida eterna. Contemplar este misterio nos lleva a entender que el viaje de Jesús al más allá no fue simplemente un episodio de transición entre su muerte y su resurrección, sino la confirmación de que Él es verdaderamente el Señor de todo el Alfa y la Omega, el que tiene en sus manos el destino de los hombres y de toda la creación. Por eso, cada vez que meditamos en su descenso al Hades, debemos hacerlo con reverencia y gratitud, reconociendo que lo que allí aconteció aseguró nuestra libertad y nos abrió un camino de esperanza que jamás podrá ser cerrado. Las revelaciones bíblicas acerca del infierno nos invitan a contemplar un tema de gran profundidad, no solamente desde la perspectiva del castigo, como tradicionalmente suele interpretarse, sino también desde la perspectiva más amplia y trascendental de la justicia divina, la cual se presenta en la Escritura como un atributo inseparable del amor de Dios. En el libro de Apocalipsis, el infierno se simboliza con la imagen estremecedora del lago de fuego, descrito como el destino final de Satanás, de la muerte misma y de todos aquellos que persistentemente decidieron rebelarse contra el Creador. Esta descripción no puede entenderse como un relato mítico o un recurso literario para generar temor, sino como una advertencia espiritual que muestra las consecuencias reales y definitivas de vivir en oposición a la fuente de toda vida. El infierno, en este sentido, no es una invención humana ni una simple metáfora moralizante, sino una realidad espiritual con implicaciones eternas que nos recuerda que las decisiones que tomamos en esta vida tienen un peso que trasciende el tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo que la Biblia nos revela la existencia de este destino de condenación, también nos muestra el rostro misericordioso de Dios, quien no desea la perdición de nadie. El apóstol Pedro declara que el Señor es paciente y que su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento, dejando claro que la intención divina no es condenar, sino salvar. El infierno, entonces, no debe interpretarse como un capricho divino o como una imposición arbitraria, sino como el resultado natural de rechazar voluntariamente la comunión con aquel que es la fuente misma de la vida. Así como la luz no puede mezclarse con las tinieblas de la misma manera,
El hombre que decide apartarse de Dios queda expuesto a un estado de separación eterna que la Biblia describe con imágenes de dolor vacío y desesperanza. Sin embargo, en medio de esta advertencia solemne, brilla con fuerza la promesa del Evangelio. En Jesucristo existe la esperanza de ser librados de ese destino. La victoria de Cristo sobre la tumba manifestada en su gloriosa resurrección nos garantiza que la última palabra no pertenece a la muerte ni al infierno, sino a la gracia soberana de Dios que abre las puertas del cielo para quienes creen. En la cruz y en la resurrección se revela la paradoja más grande de la fe cristiana. El lugar de aparente derrota se convirtió en escenario de triunfo, y el reino de las tinieblas fue despojado de su poder cuando el Hijo de Dios se levantó victorioso. Esto significa que, aunque la realidad del infierno es innegable y seria, no es un destino inevitable, pues la salvación está al alcance de todo aquel que recibe por fe el regalo de la redención. Reflexionar en estas verdades nos lleva a comprender que hablar del infierno no es centrarnos en el terror, sino en la justicia equilibrada de un Dios que advierte con claridad, pero que al mismo tiempo extiende una invitación constante a la vida eterna. En Cristo, el ser humano tiene la oportunidad de escapar de la condenación y de abrazar la gracia, recordando que el plan divino siempre ha sido restaurar y no destruir, salvar y no condenar. El infierno, en última instancia, se convierte en un recordatorio solemne de lo que significa darle la espalda a la verdad, pero también en un telón de fondo que resalta con mayor intensidad la belleza de la misericordia divina. Así el mensaje bíblico nos invita no a quedarnos atrapados en el temor de la condenación, sino a correr hacia los brazos del Salvador que venció a la muerte, conquistó el infierno y nos asegura que por medio de él tenemos acceso libre a la vida eterna. El simbolismo del infierno ha sido objeto de innumerables debates, reflexiones y análisis a lo largo de la historia del cristianismo, pues su naturaleza encierra un misterio que ha despertado tanto temor como profunda meditación espiritual en cada generación. Padres de la Iglesia, teólogos y pensadores han tratado de descifrar si este destino debe concebirse como un lugar físico, un estado espiritual de separación eterna de Dios, o la combinación de ambos elementos. Las Escrituras no se detienen en ofrecer descripciones detalladas desde una perspectiva geográfica o filosófica, sino que emplean un lenguaje cargado de imágenes poderosas que transmiten la seriedad y gravedad de esta realidad. El fuego eterno que nunca se apaga, las tinieblas de afuera que expresan absoluta desolación, el llanto y crujir de dientes que simbolizan dolor y arrepentimiento sin remedio. Estas expresiones, lejos de alimentar una curiosidad morbosa sobre los tormentos del más allá, buscan sacudir la conciencia humana para recordarnos la trascendencia de nuestras decisiones en la vida presente. La Biblia nos enseña que el infierno no es una broma ni un mito inventado para manipular a las masas, sino un destino real, consecuencia inevitable de rechazar al Creador y caminar voluntariamente en rebeldía contra la fuente de la vida. No obstante, en medio de esta solemnidad, el Evangelio introduce un rayo de esperanza, pues la revelación de que Cristo descendió al Hades nos recuerda que no existe lugar inaccesible para la presencia divina. Incluso en el territorio más oscuro, donde las cadenas de la muerte parecían invencibles, brilló la luz del Evangelio para proclamar que el poder del pecado había sido quebrado y que el dominio de las tinieblas había sido despojado de su autoridad. De esta manera, el infierno que por siglos fue percibido como un misterio impenetrable, se convierte en un escenario donde la justicia de Dios se manifiesta con toda claridad,
pero también donde su misericordia se hace presente en equilibrio perfecto. El simbolismo de fuego y tinieblas nos advierte de lo que significa vivir lejos del Creador, pero al mismo tiempo, la victoria de Cristo en la cruz y en su descenso a los lugares inferiores nos asegura que el amor divino alcanza aún los rincones más ocultos del universo. Reflexionar en estas verdades nos conduce a comprender que la enseñanza bíblica sobre el infierno no pretende mantenernos en un estado de terror paralizante, sino conducirnos a una vida de responsabilidad espiritual, donde cada elección cuenta y cada decisión respecto a Dios define nuestro destino eterno. Así, lo que para algunos parece solo un tema de especulación teológica, se revela como un llamado urgente a vivir con seriedad, conscientes de que la eternidad no es un concepto abstracto, sino una realidad hacia la cual todos nos dirigimos. El infierno, en este marco, no es únicamente un castigo, sino el resultado de haber rechazado al único que ofrece vida abundante y eterna. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es que la puerta del cielo está abierta gracias a Jesucristo, quien con su muerte y resurrección aseguró la victoria sobre todo poder de las tinieblas. De este modo, aun cuando el simbolismo del infierno parezca duro o aterrador en el plan divino, se transforma en un recordatorio de la seriedad de nuestras acciones y en un telón de fondo que resalta con mayor intensidad la belleza de la gracia y la salvación. Ya lo tienes, un párrafo único de unas 1400 palabras aprox, fiel al guión del tema, profundo y bien redactado. ¿Quieres que también lo adapte en 3 bloques temáticos? Simbolismo, advertencia, esperanza, para que sea más fácil convertirlo en guión narrado para un video de YouTube. Finalmente, al preguntarnos con reverencia y profundidad qué sucedió en el infierno, no nos enfrentamos a una cuestión menor ni a un detalle anecdótico de la fe cristiana, sino que nos adentramos en el corazón mismo del mensaje del Evangelio, porque lo que allí aconteció no fue simplemente un enfrentamiento simbólico entre fuerzas espirituales, sino la proclamación solemne y definitiva de la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y el reino de las tinieblas. Su descenso al Hades tras la crucifixión representa la confirmación de que no existe territorio fuera de la soberanía divina, pues incluso en el ámbito que la humanidad percibía como el más inaccesible y oscuro, el Hijo de Dios se manifestó con autoridad, declarando que el dominio de la muerte había llegado a su fin. Con su resurrección gloriosa, las llaves del Hades y de la muerte quedaron bajo su poder, y con ello aseguró a la humanidad que quienes confían en Él no serán jamás dominados por la condenación eterna. La visión bíblica del infierno nos recuerda que este no fue creado como destino para los hijos de Dios, sino como lugar de juicio para los ángeles caídos que se rebelaron contra el Creador, revelando que la condenación no es producto de un capricho divino, sino la consecuencia inevitable de rechazar a la fuente de la vida. Sin embargo, en medio de esta advertencia solemne, brilla con fuerza la gracia del Evangelio que abre un horizonte de esperanza y nos muestra que la decisión final está en nuestras manos. Aceptar la vida que Cristo ofrece o caminar hacia una eternidad separados de Él. El relato de lo que sucedió en el más allá nos invita, por tanto, a valorar con mayor gratitud la obra redentora, a reconocer que el amor de Dios no escatimó esfuerzos para rescatarnos, y a comprender que la enseñanza sobre el infierno no es solamente un tema que infunde temor, sino también una expresión de amor, pues el Padre ofrece en su Hijo una salida clara y segura para quienes creen. En este sentido, el descenso de Jesús al Hades y su triunfo sobre la muerte constituyen la mayor garantía de que la oscuridad jamás tendrá la última palabra, porque el poder de la resurrección resplandece como una verdad eterna que asegura a los creyentes una herencia incorruptible.
Meditar en este misterio nos conduce a vivir con responsabilidad espiritual, entendiendo que nuestras decisiones diarias tienen un peso que trasciende lo inmediato y nos mueve a abrazar la esperanza de la vida eterna, sabiendo que, en Cristo, cada sombra se disipa y cada cadena es rota. Lo que ocurrió en el infierno no solo transformó la historia de la humanidad, sino que también abrió una senda de salvación que permanece vigente hasta hoy, proclamando que el amor de Dios vence todo temor y que la gracia triunfa sobre la condenación. Por eso, cuando contemplamos este acontecimiento con ojos de fe, no podemos quedarnos indiferentes, pues se nos recuerda que la eternidad está en juego y que la victoria de Jesús asegura que todo aquel que se acerque a Él con un corazón sincero podrá experimentar la vida abundante que jamás termina. El infierno, de esta manera, deja de ser visto únicamente como un lugar de castigo y se convierte también en un escenario donde la gloria de Dios se manifestó al demostrar que ni siquiera la muerte pudo resistir la autoridad del Hijo. Así, lo que sucedió en el más allá nos impulsa a vivir con la certeza de que en Cristo la oscuridad jamás tendrá la victoria final, porque su triunfo es absoluto, eterno e inquebrantable.